Gracias a Dios por este tiempo precioso en su presencia. Amén. Muy bien. Y seguimos aprendiendo un poquito más a través del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, vieron que los distintos libros, la palabra de Dios, se los define de una manera determinada, los evangelios, libros poéticos. Bueno, Hechos es un libro biográfico. Ese es el género de este libro. Y en este libro biográfico nosotros vamos viendo las primeras características de la iglesia, o sea, todo lo que estamos estudiando es de primera mano. ¿Suelen haber problemas en la iglesia o no? ¿Estás seguro? Bueno, acá lo vemos de primera mano, vemos el primer problema que hubo en la iglesia. Vemos la primera instancia de corrupción en la iglesia, vemos la primera oposición, vemos la primera organización que se da con los obreros de la iglesia. Y el capítulo 13 nos va a mostrar el primer viaje misionero que hace la iglesia. El primer viaje misionero organizado. Hay dos instancias en donde de alguna manera hay una expresión misionera de la iglesia, pero eso es una expresión indirecta, que es cuando se desata la persecución, que se desparrama la iglesia y por supuesto el cristiano verdadero no puede dejar de dar lo que tiene. Entonces, donde los cristianos iban a parar en esa persecución, ahí ellos predicaban de Cristo. Por ende, era una expresión indirecta de las misiones. También en el caso donde el apóstol Pedro, él se resiste a llevar el evangelio a los gentiles y a través de una visión, él recibe la confirmación que es lo que tiene que hacer. Y por supuesto sabemos que el mensaje de Pablo es un mensaje que va destinado a los gentiles. Si bien Pablo comienza su ministerio con los judíos, pero el propósito divino es que él llevara el evangelio a los gentiles, se rompieran esas paredes culturales y la palabra de Dios fuese hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a ver el primer viaje organizado o la primera expresión organizada de la iglesia en el área misionera. Vamos a ver aquí cómo la iglesia envía un equipo misionero y todo lo que tiene que ver con esto. Vamos a ver también en este capítulo cierta oposición. Siempre es importante que vos como miembro de la iglesia, que vos como hijo de Dios, que vos como persona que crece en el entendimiento espiritual, puedas entender que siempre va a haber oposición. Cada vez que a vos se te predique o se te muestre un mensaje en donde es una panacea sin ningún tipo de obstáculo y ningún tipo de oposición, ese mensaje es peligroso y debilitante porque anuncia solamente una parte de la verdad. Pero la realidad es que vos sos partidario de un reino eterno, un reino que para el enemigo es peligroso. Por esa misma razón el enemigo en cada momento va a estar oponiéndose al avance espiritual de tu vida. Pero déjame decirte que sos más que victorioso en la obra completa de Cristo Jesús. Hay oposición, habrá oposición siempre, pero habrá victoria, por supuesto, garantizada. Amén. Nunca ignores la obra del enemigo. Tampoco veas el enemigo por todos los rincones, pero entendé que él está vigilando y él está oponiéndose para que tu vida no se desarrolle como tiene que ser. Pero si vos vivís en el poder del Espíritu Santo, no solo vas a discernir la obra del enemigo, vas a prevalecer sobre ella. Muy bien, vamos al capítulo 13 y vamos a estar arrancando. Tiene bastantes versículos, o sea que vamos a tratar de alguna manera de poderlo, sobre todo, en el mensaje, ¿no es cierto?, que va a dar el apóstol Pablo, que es un mensaje con las mismas características del mensaje que da el apóstol Pedro. Vamos a estar resumiéndolo un poquito y vamos a ir a los aspectos fundamentales de este capítulo. Empezamos con el versículo 1 del capítulo 13 y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Vemos dones, vemos ministerios trabajando. Profetas, maestros son necesarios en el cuerpo de Cristo. El profeta, el maestro, el pastor edifica al cuerpo.
Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. No lo pases todavía. Volvemos a estos personajes. Bernabé, sabemos que es compañero de Pablo. Simón, que se llamaba Níger. Níger traducido es negro. ¿Qué quiere decir? Que Simón era negro, era afroamericano y él estaba dentro de la congregación de Antioquía. Lucio de Cirene es aquel que había estado llevando la cruz, probablemente se supone que quien le ayudó a llevar la cruz a Cristo. Manaén nos da un detalle sobre este hombre: se crió junto con Herodes el tetrarca. ¿Quién es Herodes el tetrarca? Aquel que está presente en el juicio de Jesús. Sin embargo, vemos dos caminos distintos. Se crían juntos, pero mientras uno es enemigo de Cristo, el otro es discípulo de Cristo. Estos son los personajes. Y por supuesto, Saulo. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Y aquí vemos la coordinación perfecta. Muchas veces hoy en las iglesias, con respecto a los ministerios, se arman unos líos terribles, porque yo tengo ministerio de tal cosa y como nadie lo reconoce, yo me voy a un lugar donde lo pueda desarrollar. Bueno, acá vemos todo lo contrario. Si vamos a las raíces, vamos a ver cómo es el funcionamiento. Nunca tenemos que perder el criterio de cuerpo. No hay llaneros solitarios en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros. Nos cuesta llevarnos de acuerdo porque tenemos una naturaleza complicada, pero tenemos el Espíritu que nos permite soldarnos unos a otros en el amor espiritual. Y desde allí Dios hace la obra. ¿Y cómo la hace? Primero, dice, ministrando estos al Señor. No era que había una persona que ministraba al resto, sino que el cuerpo se ministraba. El concepto ministrar es el que se utiliza en el Antiguo Testamento, pertinente al sacerdocio y a los levitas. En el Antiguo Testamento ellos lo hacían hacia el pueblo, pero aquí el pueblo de Cristo ministra entre sí a Cristo. ¿De qué manera lo hace? Lo hace ayunando. El ayuno, la oración, iglesia, no pasa de moda. La actividad religiosa nunca puede sustituir a la relación espiritual. Y es a partir de la relación con el Espíritu Santo que la iglesia es guiada a hacer la voluntad de Dios y no lo que a la iglesia se le antoja hacer por sí misma. Y vemos aquí el fruto de eso. Dijo el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Esta unidad, esta forma de trabajo habilita a que el Espíritu Santo hable e informe cuál es su voluntad. ¿De qué manera lo hizo? Y no se sabe, pero sí es seguro que no lo hizo a través de un solo hombre profeta que se adjudica para sí mismo la voz de Dios y dice: he aquí Jehová dice lo siguiente. No, es todo el cuerpo que ministra el Señor, es el Espíritu Santo que habla al cuerpo y probablemente en un acuerdo general, probablemente un profeta presente, pero informando al cuerpo y a los maduros del cuerpo de Cristo qué es lo que el Espíritu hablaba, y en un consenso general todos comprenden cuál es la voluntad de Dios. Por eso el enemigo disfruta tanto creando división en el cuerpo. Cuando hay división hay confusión, cuando hay unión, todos podemos oír, entender y responder a la voz del Espíritu Santo. Apartadme, vemos para atrás. Apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Todos sabemos el llamado de Pablo, ¿cuál era? Ahora es el momento y ahora es el tiempo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué dice? Ahora, apartadme. ¿Qué es? Correr. Santidad sabemos que es apartado con un fin determinado. Bueno, aquí estos hombres de Dios, por supuesto, son santos, pero tienen que apartarse de determinadas cosas que están acostumbrados a hacer. ¿Para qué? Para enfocarse en el propósito al cual Dios los llama.
13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No es que pongo la mano y lo mando, sino que lo último que hago es la imposición de manos, que es una muestra pública de un proceso que ya ocurrió. No es que yo te pongo la mano y la cosa pasa, sino que ya el Espíritu Santo obró, habló, hizo toda la previa, entonces la autoridad ahora responde frente a las personas. Ellos entonces, enviados por quién? Siempre el Espíritu Santo es el que hace la obra. ¿Y cómo se mueve el Espíritu Santo? Se mueve a través del cuerpo de Cristo. Pero el autor no somos nosotros con nuestros propios pensamientos. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. A ver, Andy, ¿se puede poner el mapita como para podernos orientar un poquito? Bueno, usted me va a ayudar porque usted ve mejor que yo, aunque yo esté más cerca. Entonces, tenemos ahí Hechos 13, 1 al 3, y ahí tenemos Antioquía, ahí tenemos el punto de partida. Y luego van a ir hacia Chipre. Correcto. Del 1 al 3 nos está mostrando ahí el mapita cuál es el recorrido. Este es el primer viaje misionero de Pablo, para ir metiéndonos un poquito más en el contexto geográfico. Volvemos de nuevo a la cita. Vamos a pasar varias veces, vayan anotando si ustedes quieren. Y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Es importante, ¿no es cierto?, ver este personaje, Juan. ¿Quién es Juan? Es Juan Marcos, quien escribe el Evangelio de Marcos. Juan Marcos va a tener en algún momento determinado alguna dificultad con Pablo, lo cual hace que se separe. Generalmente, en el carácter del hombre, cuando pasa este tipo de desavenencias, ¿no?, uno descarta, ¿viste? No, este problemático, con este no quiero saber nada. Pero vos fijate cuál es el peligro. Vos lo ves a Pablo, un hombre de Dios tremendo, quien escribe las cartas, quien hace los viajes misioneros, pero también lo ves a Juan Marcos, aquel que va a estar escribiendo el Evangelio según San Marcos. Dos piezas fundamentales para el crecimiento y edificación del cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros como personas podemos hacer lío en lo que el Señor quiere estar haciendo. Pero bueno, tener en cuenta a Juan Marcos y ver en el ámbito en donde ellos van a estar predicando, en las sinagogas. La sinagoga tenía una estructura. La estructura de la sinagoga, ¿cuál era? Primero se hablaba la ley, ¿no? Primero se enseñaba acerca de la ley. Luego inmediatamente se hablaba acerca de los profetas. Y si había alguna persona letrada, capacitada, se le daba la oportunidad de poder estar enseñando. Muchas veces la iglesia protestante, de manera tradicional, ¿no es cierto?, al principio, cada vez que venía una persona nueva, se le invitaba, ¿no es cierto?, a compartir algo. Pero vos no la conocías a esa persona nueva y había veces que se armaba cada lío que no te puedo explicar. Entonces se determinó no hacer mucho esto tampoco, aunque en algunos lugares sí. Pero bueno, tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. A ver, vamos de nuevo al mapita, a ver si encontramos ahí, cuando atraviesan toda la isla hasta llegar a Pafos. Lo alcanza a ver porque me dijo Andy que no me mueva de acá, si me muevo sale complicado después en el Zoom. ¿Alcanza a ver ahí a Pafos? ¿No lo ve ahí en Chipre? Es en la islita esa. ¿Alcanza a ver? Eso. ¿Sí? Mire que le busqué el mapa más lindo para que se vea. Bueno, entonces vemos Antioquía, vemos el recorrido que van haciendo. Ahí, y llegan allí.
Muy bien, volvemos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, vieron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bar Jesús es hijo de Jesús. Se dice que Lucas tenía una adversión tremenda, ni siquiera quería nombrarlo con este nombre. Pero bueno, era una persona que engañaba, era un falso profeta que quería adjudicarse a sí mismo algo que no le correspondía. Vamos a ver más de este personaje. Vemos en el 13:7, dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Había algo a Sergio que no le cerraba con Bar Jesús, ¿no es cierto? Entonces cuando viene Pablo y Bernabé y predican la palabra verdadera, el verdadero buscador distingue enseguida lo que es de lo que no es. Cuando uno busca dádiva solamente va a ir detrás de un mensaje superficial, pero cuando uno busca la esencia de Jesucristo, inmediatamente cuando alguien la tiene la va a distinguir. Bueno, este hombre buscaba lo verdadero. Dicen tratados históricos que aparecen documentos en donde él es declarado junto con toda su familia como cristiano profesante. Procónsul, que es, las provincias, ¿no es cierto?, eran gobernadas, ya sea o por procónsules cuando las provincias eran tranquilas, que rendían ellos cuenta al Senado romano, o si no, cuando las provincias eran bélicas y eran complicadas, directamente el emperador era el que hacía la administración de las provincias. Aquí la administración la estaba llevando este hombre. Y este hombre entiende que había algo raro detrás de Bar Jesús y que había algo verdadero detrás de Pablo y de Bernabé. Vamos al 8, pero les resistía Elimas es Bar Jesús, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Siempre la oposición del enemigo va a ser atentar contra lo verdadero para confundir a aquel que está por entrar en lo verdadero. Entonces, cuando él ve que hay algo verdadero que está atentando contra sus propios intereses, porque siempre es así, el que predica lo verdadero no busca su interés propio, busca el interés de Cristo, busca el interés de Dios. Y el que hace lo falso, lo errado, busca su propio interés. Quien busca lo verdadero sabe que Cristo defiende lo que hace, pero quien está en el camino equivocado defiende su error con sus propias fuerzas. 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, sabemos que los habitantes romanos judíos tenían dos nombres, un nombre judío y un nombre romano. En este caso, Pablo, Saulo sonaba parecido, ¿no es cierto? El nombre romano es Pablo, el nombre judío es Saulo. Fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? No se guardaba ninguna, Pablo, ¿no? Le dijo todo lo que le tenía que decir. Pero ¿por qué es esto? No es que tenemos que salir nosotros a tirar tiros, ¿no es cierto? Pero hay situaciones específicas que es necesario una confrontación que deshaga definitivamente el engaño. Vamos al 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿A qué te hace recordar este episodio? A Pablo, ¿no es cierto? O sea, evidentemente en la experiencia de Pablo, cuando cayó oscuridad sobre él, se despertó su interioridad de la oscuridad que había. Sus ojos se cerraron, pero su interior se abrió. Probablemente en este juicio proclamado, tal vez la esperanza del apóstol era esa, que realmente él pueda desde su interior entender que era lo verdadero. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Te hago una preguntita, ¿de qué se maravilla Sergio? ¿Del juicio que cae sobre este falso profeta? ¿O no? ¿De qué? De la doctrina.
¿Qué es la doctrina? Es la palabra. Dijimos en un principio, es no un buscador de señales, es un buscador de la verdad. Entonces, cuando ve la predicación de Pablo, la predicación de Bernabé y el respaldo espiritual de esto, todo eso hace que él se maraville. Pero el énfasis, ¿en dónde está? En la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Cristo pagó por tus pecados, murió y resucitó de entre los muertos y te ha dado vida eterna. Habiendo zarpado de Pafos, vamos de nuevo al mapita, y sus compañeros arribaron a Pergue de Pánfila. A ver, vamos de nuevo al mapita. A ver, desde donde está la flechita amarilla, cruza para arriba. ¿Lo alcanza a ver? O sea, entendemos nosotros lo que es todo este movimiento en esa época, lo que era este viaje misionero en esa época. Miren el calibre de estos hombres, ¿no? Vamos de nuevo a la palabra. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Abandonó y volvió a Jerusalén. La causa real por la cual Juan se corre de este equipo no se sabe. Sí hay suposiciones. Alguna de las suposiciones era tal vez un poquitín de celo, porque a partir de este momento Pablo comienza a ser de alguna manera reconocido como el líder del equipo. Entonces algunos suponen que puede venir por ese lado, otros suponen, Pablo a esa altura, cuando cruza, ¿no es cierto?, se agarra a una enfermedad que algunos creen que pudo haber sido malaria. Esta enfermedad como que lo debilitó a Pablo y eso tal vez lo hizo dudar un poquito a Juan. Hay muchas suposiciones, pero recuerden siempre algo, son suposiciones. Una cosa es lo que dice la palabra y no nos conviene irnos más allá de lo que la palabra dice. Las suposiciones pueden ayudar un poquito a dar un contexto a las cosas, pero no es algo radical. La realidad y lo radical de esto, ¿qué es? Que Pablo dejó al Juan dejó al equipo por alguna situación. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Vamos de nuevo al mapita. ¿Alcanza a ver allá Pergue y Antioquía de Pisidia? Allá arriba, ¿lo alcanza a ver? Siga todo el itinerario, miren toda la vuelta que están haciendo este grupo misionero. Hoy nos tomamos un avión, ¿cierto? ¿Y cómo hacer todo eso en barco? ¿No? Bueno, ellos hacen todo eso desde ese lado. Volvemos de nuevo. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. El proceso es exactamente lo mismo. Cada vez que un invitado llegaba a la sinagoga, primero, ¿qué se decía en la sinagoga? La ley. Segundo, ¿qué era? Y lo tercero que hacían cuando había un invitado, lo invitaban. Si veían que era una persona preparada, ¿no es cierto?, le daban la oportunidad de enseñar. Vamos al 15, y después de la lectura de la ley, ahí está, y de los profetas, los principales de la sinagoga, mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Se la dejaron servir. Qué lindo, ¿no?, llegar a un país así, que haya necesidad y que te den esa oportunidad de predicar. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con las manos, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Acá vamos a hacer un resumen. Yo te lo voy a estar dando. ¿Por qué? Porque es un discurso bastante prolongado. Y lo más importante es poder acentuar cuáles son los puntos de ese discurso. Como seguro que trajiste para anotar, eso ya ni me cabe la menor duda. Vamos a ver del 16 al 23, Pablo explica a Dios a través de la historia del pueblo. Algo
muy parecido a lo que hace Pedro en el primer discurso. De hecho, si vos después en tu casa comparás el discurso de Pablo y el discurso de Pedro, el cuerpo sermonario es prácticamente el mismo. 24 al 29. Él habla sobre los gobernadores y habla sobre Juan el Bautista y habla de la recepción del mensaje de Dios, como así también de Cristo, mejor dicho, como así también de el rechazo del mensaje de Cristo. Estos son los dos polos de comparación, que son los gobernantes quienes condenan y Juan el Bautista, quien es la voz, el emisario de Jesucristo. Del 30 al 37 habla del Cristo resucitado, lo cual era una ofensa. Hablar del Cristo resucitado en esa época, tanto para el judío como para el griego, era una ofensa. Y esto es a lo que Pablo, de alguna manera, ¿no es cierto?, él se siente inseguro cuando tiene que dar este mensaje. ¿Por qué? Porque parece un mensaje infantil. El que caminó con nosotros, murió, resucitó y ahora es Dios, es Cristo, es Mesías. O sea, costaba mucho que pudieran comprender esto, pero esta es la parte básica del sermón y Pablo no se avergonzaba en hablarlo. Del 38 al 41, el mensaje continúa acerca de Cristo y allí hay promesa como también advertencia. Todos conocemos que el mensaje del Evangelio es un continuo balance, como el carácter de Cristo es un continuo balance. Cuando nosotros hablamos de un Cristo que es juicio, estamos distorsionando. Cuando hablamos de un Cristo que es permisivo en todas las cosas, también estamos distorsionando. Pero cuando hablamos de un Cristo cuyo carácter es justicia y misericordia continua, estamos hablando del carácter correcto de nuestro Señor y Salvador. Y del 42 al 43 vemos, y ese sí, ponelo, cuál es la respuesta de quienes escuchan el mensaje. Cuando salieron ellos de las sinagogas de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. ¿Ves cómo se empieza a abrir el Evangelio? Los gentiles, que no tenían nada que ver, ¿no es cierto?, que los judíos los hacían a un lado, que creían que eso era para otro pueblo, están recibiendo la palabra y la están recibiendo con gozo. Y despedía a la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Cuál era el mensaje? No era un mensaje legalista, no era un mensaje, ¿no es cierto?, de imposición, era un mensaje de fe. Es el mensaje que nosotros predicamos, que la gente conozca que no es con los méritos propios que nos ganamos el favor de Dios, sino que Cristo murió por cada uno de nosotros para que por medio de la fe nos podamos apropiar de esta obra. Es la gracia de Dios la que fortalece la vida espiritual del corazón puro. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Por eso cuando nosotros predicamos la palabra, no entendemos la repercusión que esto tiene. Hablarle a uno, te olvidaste, y ese uno le habló a un montón de personas, y cuando volvés de nuevo, hay una iglesia formada, hay una casa, de un hogar en el que se estudia la palabra de Dios, y vos ni siquiera te imaginás, fue la predicación que vos le diste a esa persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ese poder, tiene un poder de contagio, tiene un poder reproductivo, porque es el propósito de Dios de cómo llenar el mundo completo del mensaje de salvación. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo. ¿A quién te hace acordar este? A Elimas, a Bar Jesús, lo mismo. ¿Por qué se llenaron de celo? Porque mis intereses religiosos priman frente a la verdad. Y si la verdad prevalece, peligran mis intereses. ¿Cómo hago para defenderme de la verdad? La tengo que atacar. No hay otra. Viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
discutiendo y hablando algo completamente contrario. Una blasfemia propiamente dicha. Era el arma, la herramienta. ¿Cómo hago a veces? No es como hago. ¿Cómo hace el hombre a veces para tratar de echar tierra sobre aquel que vive de una manera piadosa, de una manera justa, de una manera íntegra, calumniándolo, inventando algo, a fin de que su imagen se caiga, a fin de que nadie le preste atención? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Si podés ponerlo, Andy, fíjate Isaías 49:6 para que veamos el cumplimiento de esta palabra, y Romanos 1:16. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Cuán ciego a veces pueden estar las personas frente a la palabra de Dios. A veces queremos defender una realidad que no admite prueba frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios había un tiempo determinado para el pueblo judío, pero la bendición abrámica finalmente tenía que expandirse hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? A veces nos quedamos tranquilos adentro de la iglesia, creciendo, aprendiendo, estando bien entre nosotros. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que vos y yo crezcamos en la palabra de Dios, crezcamos en el conocimiento de Cristo para llevar este conocimiento hasta lo último de la tierra. Amén. Y Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. No. 1:16, perdón. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ¿por qué primeramente? No es porque sea preferido el judío, es primeramente porque al pueblo judío tuvo el privilegio de que se le haya dado la palabra y la revelación. Ahora, ¿qué están haciendo ellos con esto? Lo están rechazando. Entonces, como lo están rechazando, el Evangelio se empieza a abrir ¿a quién? Lógicamente a los gentiles. Volvemos de nuevo al 40. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Estaban los que conocían, estaban los que sabían, y estaban atrás los otros escuchando. Quienes tenían, por así decirlo, la prioridad, lo rechazaron, y los otros entraron. ¿Es Dios injusto? No, todos tenemos la misma oportunidad. De hecho, si nos ponemos a pensar, el judío tenía ventaja. ¿Cuántas veces tenemos ventaja? ¿Cuántas veces vos tenés ventaja sobre el que no conoce a Cristo? Pero ¿cuántas veces vos, teniendo ventaja, endureces tu corazón, y el que no conoce a Cristo abre su corazón y recibe con la humildad del niño ese mensaje y crece de una manera tremenda, y crece más allá de muchos que hace años que están en la iglesia? Es cómo recibo ese mensaje, cómo recibo a Cristo. Estar mucho tiempo y conocer por mucho tiempo no es garantía de nada. ¿Se entiende, iglesia? Vamos al 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que la palabra de Dios quede acá adentro. ¿Cuál es entonces? Que vos y yo lo difundamos hasta lo último de la tierra. Pero estoy ocupado. Pero no tengo ganas. Pero hoy estoy medio. Hoy sí, porque estoy entusiasmado. No. La palabra de Dios tiene que estar expresada desde nuestra vida hacia los demás de manera continua. Cuando vamos a trabajar, no vamos a trabajar cuando estamos entusiasmados, cuando tenemos sentimiento. Cuando vamos a trabajar, lo hacemos todos los días, tenemos que dar lo mejor. Cuanto más aquello que nos ha sido dado por gracia divina. Cuanto más en el amor de Dios,
No tenemos que esforzarnos en esa gracia para que la palabra de Dios lo llene todo. Amén. 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Esto nos da un principio. Cuando el error se encuentra con la verdad simplemente es verdad y está. Y el error atenta de manera hostil contra la verdad. ¿Por qué? Porque le tiene miedo. ¿Por qué lo matan a Jesús? Le tiene miedo el imperio romano y le tiene miedo la política religiosa. Y como le tienen miedo, la única manera de poderse sacar el problema de encima es atentar agresivamente. Por eso, cuando muchas veces hay personas que a vos te acusan de manera agresiva por la fe que vos vivís o por la manera en la que vos vivís, no te pongas de igual a igual con esa persona, sino que a través de la misericordia de Dios entendé que la verdad de Cristo en vos está moviendo los fundamentos de esa persona. Y probablemente esa persona, de la misma manera que Pablo perseguía ferozmente a la iglesia porque se sentía inseguro por lo que estaba pasando, de ahí a poquito tiempo esa persona va a conocer. El peor no es el hostil, el peor, ¿sabes quién es? El indiferente. Al indiferente le da lo mismo, total yo no creo. Pero el hostil se defiende lo que tiene con hostilidad. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Mientras pones el mapita para ver dónde está Iconio, ¿qué quiere decir sacudir los pies de sus zapatos? El significado de esto es: yo no quiero tener absolutamente nada con este pueblo o con lo que pertenece a esta gente. Entonces me sacudo el pie de la tierra que pisé en este lugar. Es un desentendimiento, pero no es un desentendimiento falto de amor o de misericordia, sino que di lo mejor, di todo lo que tenía y ellos decidieron rechazarlo. No es no entendieron, sino que decidieron voluntaria y deliberadamente rechazar. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está Iconio? Ahí está. Ahí dice Iconium, ¿no? Pero es Iconio. Ahí. Entonces, ahí vemos todo el circuito. Acordate que no había avión, no había crucero, era todo a pulmón. Volvemos de nuevo. Ellos entonces sacudieron el 52 y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Acá vemos una realidad, parece antagónico, ¿no es cierto? Me doy el mensaje, está todo muy lindo, pero después me echan, me sacan hasta los límites, pero yo estoy gozoso y lleno del Espíritu Santo. Si nosotros aprendiéramos a vivir esta realidad espiritual y no nos condicionáramos solamente a las circunstancias de nuestra vida, realmente nuestro testimonio sería mucho más fuerte al mundo en el que estamos viviendo. Muchas veces, al estar íntimamente ligado con la emoción, con la circunstancia, según me pasa es como reacciono. Acá los discípulos, ¿qué hacen? Entienden que el propósito de Dios se cumplió y frente a un aparente fracaso, ellos deciden tomar una actitud espiritual. Se gozan en estar haciendo el propósito divino, pero sobre todo se gozan en la llenura del Espíritu Santo sobre su vida. Por eso cada uno de nosotros, para no ser personas renegadas, amargadas, que nos hastiamos, no esperes que la cosa cambie, sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Vos vas a cambiar y la cosa después va a cambiar también. ¿Y qué pasó? Y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. ¿Se terminó ahí? Ahí era 52. Me quedé con ganas de que fuera más. Gracias a Dios el Señor nos ha bendecido con una obra misionera. El otro día en un Zoom habían unos jóvenes que preguntaban, ¿no?, acerca de las misiones, cómo es la actividad de las misiones. Y la realidad es que las misiones están dentro del mandato y de la comisión de la Iglesia. No es una actividad extra u optativa, sí es una actividad complicada. ¿Por qué?
Cuando la iglesia se despoja de Pablo, se despoja de Juan, se despoja de Bernabé, no eran personas, ¿no es cierto? Ah, bueno, no hay nada que hacer con él, lo mandamos a las misiones. No, no, eran personas importantes, baluartes de la iglesia. Pero hay un sentido común espiritual. Es necesario que personas fuertes espiritualmente sean las que lleven el Evangelio hasta donde aún no se llegó. Y eso es la iglesia. Querida iglesia, sobre todo en este tiempo presente, en donde estamos viendo que nuevamente hay un ajuste con respecto a todo lo que está pasando, todo esto no se escapa a Dios, todo esto sabemos que de alguna manera está dentro de un programa histórico, pero la responsabilidad nuestra en estos momentos es poder estar haciendo en todas las cosas la obra de Dios. El tiempo lo amerita, porque la gente está con necesidad más que nunca. Antes estábamos más tranquilos que todo esto viniera, pero la gente estaba mucho más indiferente. Ahora, tal vez todo esto nos inquieta un poquito más, pero la gente está más abierta. Aprovechemos este tiempo presente. Tenemos una obra en Mozambique, pero no se olvide que tenemos una obra aquí. Y aquí es predicar. No voy a ir allá si no hago lo que tengo que hacer acá primero. Dios nos está dando un campo de trabajo extraordinario para poder llevar su palabra en el Espíritu Santo, en el gozo, en Martínez y hasta lo último de la tierra. Nos ponemos de pie.